Es octubre de 2015, un día frío y gris en Virginia. El teléfono suena en la casa de uno de los hombres más protegidos del planeta. John Brennan duda un segundo, mira la pantalla de su móvil personal y luego contesta. Hola, John. Te estás engañando con Luther. Si John Brennan no fuera quien era, esto podría haber parecido una simple broma telefónica, pero resulta que John Brennan es el director de la CIA, el jefe de los espías, el arquitecto de la seguridad nacional de Estados Unidos, el hombre que susurra al oído del presidente Barack Obama. Brennan, confundido, pregunta: ¿Quién es? ¿Cómo conseguiste este número? La voz al otro lado es joven, desafiante, casi aburrida. Fue muy fácil, hermano. Eres un tonto. Brennan insiste. ¿Qué deseas? ¿Dinero? La respuesta lo heló. No quiero nada. Ya soy tu dueño. El gobierno de Estados Unidos clasificaría esta llamada más tarde como parte de una conspiración de ciberterrorismo de alto nivel. Pero al otro lado de la línea, en una casa aburrida en las afueras de Inglaterra, no había un ejército ruso ni un comando de operaciones especiales chino. Solo había un niño de 15 años, probablemente rodeado de latas de refresco vacías en su habitación desordenada. Se hace llamar Kraka. Y en ese momento, él y su grupo de amigos adolescentes acababan de poner de rodillas al aparato de inteligencia más costoso y sofisticado de la historia. ¿Cómo es posible que la fortaleza más segura del mundo colapsara sin que se disparara una sola bala? ¿Y qué encontraron estos niños en los correos privados del jefe de la CIA que el gobierno intentó ocultar desesperadamente? Esto no fue solo un hackeo. Fue una humillación pública que dejó al mundo preguntándose: si ellos no están seguros, ¿quién lo está? The private email accounts of CIA Director John Brennan and Homeland Security Secretary Jay Johnson may have been hacked. CBS News has learned that both the Secret Service and the FBI are investigating the possible breaches. Earlier, I spoke with CBS News Justice and Homeland Security correspondent Jeff Pegues. Well, we just learned from the Secret Service that they are now investigating. There was a teenager who approached the New York Post saying that he had hacked into private email accounts of not only the CIA director, John Brennan, but also Department of Homeland Security Secretary Jay Johnson. And so that is what is sort of sparked this story, which continues to develop, because now it seems like the person behind this alleged breach is escalating the situation. He appears to be taunting these officials, saying that he will release the social security numbers, the names and phone numbers of CIA workers. Meanwhile, we have this person who says that he's behind it, threatening to release some names, social security numbers, and phone numbers of CIA workers. So that's what we have right now, Vlad. Jeff Pegues reporting for us in Washington. Jeff, thank you very much. Lo que acabas de ver fue la reacción en tiempo real, el pánico, la incredulidad. Nadie podía procesar que la Agencia Central de Inteligencia hubiera sido vulnerada por alguien que todavía tenía toque de queda en casa de sus padres. Pero para entender cómo llegamos a este desastre, tenemos que ir mucho más atrás, antes de la fama, antes del FBI y antes de la prisión. Todo comenzó años antes, en 2008. No en Inglaterra, sino en Estados Unidos, con el cerebro técnico del grupo. Un chico que usaba el alias de Default. Default no era un criminal endurecido, era un adolescente típico americano. Le gustaba el fútbol, los videojuegos y discutir con su padre, quien irónicamente trabajaba para el gobierno. Pero Default descubrió algo que cambiaría su química cerebral para siempre: las trampas en los videojuegos. Puede sonar inofensivo, pero esa fue su primera dosis de poder. La sensación de alterar el código, de romper las reglas establecidas y doblar la realidad digital a su voluntad, fue adictiva. Es lo que los psicólogos llaman el complejo de Dios. En el mundo real, eres solo un niño más en la escuela, pero en la red, eres omnipotente. Default empezó a obsesionarse. Leía foros underground, aprendía sobre inyecciones SQL, ingeniería social y redes de bots. En aquel entonces, el grupo de Hackers Anonymous estaba en su apogeo. Default los observaba desde las sombras de los chats digitales, fascinado por la idea de que podías obligar al mundo entero a prestarte atención sin tener que salir de tu dormitorio. Pero mirar no era suficiente, él quería tocar. Pronto, obtuvo acceso a una botnet.
Para los que no lo sepan, una botnet es esencialmente un ejército de computadoras zombies infectadas que obedecen las órdenes de un solo maestro. Tu abuela abre un correo infectado y sin saberlo, su computadora ahora es un soldado en el ejército de un hacker. Default, curioso y temerario, revisó las infecciones de su nueva red y encontró un servidor que pertenecía a una escuela de medicina en Canadá, la Universidad de Windsor. De repente, la pantalla de su ordenador se iluminó con datos reales. Tenía acceso directo a las finanzas de una institución académica. Encontró una lista de estudiantes que debían dinero a la escuela. En total, la deuda sumaba $9.400.000. Y al final de la lista, había un comando simple. Un botón para borrar la base de datos. Default vio nombres de personas reales. Vio deudas de $70,000, $100,000. Dinero que arruinaría la vida de esos estudiantes por décadas. Dudó un segundo. Su dedo flotó sobre la tecla Enter. Y lo hizo. En un segundo, $9 millones en deuda se esfumaron digitalmente. Envió todo al vacío, aunque la universidad nunca confirmó públicamente si pudieron recuperar los datos con copias de seguridad. Para Default, el daño ya estaba hecho. Sintió una descarga de adrenalina pura que ninguna droga podía igualar. Sintió que estaba haciendo justicia. Y esa creencia, la de que estaba actuando por un bien mayor, es lo que lo volvería extremadamente peligroso, porque un villano que cree que es el héroe no tiene límites. Mientras Default perfeccionaba sus habilidades, el clima político en el mundo estaba cambiando. La confianza en las instituciones estaba a punto de romperse. En 2013, Edward Snowden, un contratista de la NSA, detonó la bomba nuclear de la información. Abandonó su vida cómoda en Hawái, su salario de $200,000 al año y a su novia, para revelar un secreto monstruoso. El gobierno de Estados Unidos tenía la capacidad de espiar a prácticamente cualquier hombre, mujer y niño en la Tierra. Pero lo que realmente encendió la furia de los futuros hackers no fue solo el espionaje, fue la mentira. James Clapper, el director de Inteligencia Nacional, se había sentado frente al Congreso de los Estados Unidos y, bajo juramento, había dicho esto. Last summer, the NSA director was at a conference, and he was asked a question about the NSA surveillance of Americans. He replied, and I quote here, "The story that we have millions or hundreds of millions of dossiers on people is completely false." The reason I'm asking the question is, having served on the committee now for a dozen years, I don't really know what a dossier is in this context. So what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. No, señor. Esa fue la mentira que radicalizó a toda una generación de hackers. Para el mundo, fue un escándalo político. Pero para adolescentes como Default y un chico británico llamado Kraka, fue una declaración de guerra personal. Vieron a Snowden no como un traidor, sino como un profeta. Se sintieron traicionados por el sistema que se suponía debía protegerlos. Fue en este caldero de furia política y aburrimiento adolescente donde nació Krakas with Attitude. Kraka, cuyo nombre real era Kane Gamble, tenía solo 15 años. Vivía en una casa modesta en el Reino Unido. Estaba siendo impulsado por una fuerte ideología política y veía al sistema estadounidense como su principal objetivo de ataque. Kraka encontró a Default en Internet. Juntos reclutaron a otros miembros con alias como Derp y Solar. No eran un ejército organizado, eran un grupo de chat, pero tenían una misión clara. Si el gobierno iba a jugar sucio, ellos también. Decidieron ir tras la cabeza de la serpiente. No querían hackear bancos, no querían robar tarjetas de crédito, querían humillar a los jefes de la inteligencia. They now have access to all of your private records. Now, in the course of their daily work, they stumble across something that is completely unrelated to their work in any sort of necessary sense. For example, an intimate nude photo of someone in a sexually compromising situation, but they're extremely attractive. So what do? They turn around in their chair and they show their coworker. And their coworker says, "Oh, hey, that's great. Send that to Bill down the way." And then Bill sends it to George sends it to Tom. And sooner or later, this person's whole life has been seen by all of these other people.
Snowden revealed the American spy agency was collecting data via internet companies on a vast scale, often with their compliance. Now, he says, some of the most popular services in the world cannot be trusted. Do you use Google? No, No? I don't use Google. Do you use Skype? No, I have used Skype and Google Hangouts, which are great, but unfortunately security compromised services for public talks where they've been required, but I wouldn't use it for personal communications. We shouldn't trust them. Como dice Snowden, la privacidad es la base de la libertad, y Crackers with Attitude decidió demostrar que ni siquiera los espías tenían privacidad. Su primera víctima fue el hombre que vimos mentir hace un momento, James Clapper. Uno pensaría que el jefe de inteligencia de Estados Unidos, el hombre que supervisaba a la CIA, la NSA y el FBI, tendría una seguridad digital impenetrable. Fortalezas digitales, encriptación de grado militar. La realidad fue mucho más decepcionante y graciosa. Kraka no usó ningún software costoso. Usó algo llamado OSINT, o inteligencia de fuentes abiertas. Con unas simples búsquedas en Google, encontró el número de teléfono de la casa de Clapper y su dirección en un directorio público en línea. Eso fue todo lo que necesitó. Kraka llamó al proveedor de Internet de Clapper, Verizon Fios. Aquí es donde entra la ingeniería social. Kraka no hackeó las computadoras de Verizon, hackeó a la persona que atendió el teléfono. Se hizo pasar por un técnico de soporte. Usó técnicas de persuasión para convencer al empleado de que se trataba de una emergencia técnica, logrando que le facilitaran el acceso al sistema. En cuestión de minutos, el empleado le dio a Kraka las credenciales para restablecer la contraseña. El niño de 15 años tenía ahora el control total del teléfono, el internet y el correo personal del jefe de inteligencia nacional. Y aquí es donde entra el humor negro de CWA. No se limitaron a robar información, querían que Clapper supiera quién mandaba. Kraka configuró el teléfono de la casa de Clapper para que todas las llamadas entrantes se desviaran automáticamente a la oficina del Movimiento Palestina Libre. Imaginen la escena en Washington. Altos generales, senadores y asesores del presidente intentando llamar al director de inteligencia para discutir asuntos de seguridad nacional, solo para ser recibidos por activistas pro-Palestina al otro lado de la línea. Fue caos, fue anarquía, fue perfecto. Pero Clapper era solo el aperitivo. Kraka y Default querían el plato fuerte, querían a la CIA. John Brennan, director de la Agencia Central de Inteligencia, un hombre serio, temido, intocable. Kraka aplicó la misma táctica. Buscó información pública, encontró que Brennan era cliente de Verizon para su móvil personal. La llamada que hizo Kraka a Verizon es legendaria en el mundo de la ciberseguridad por su audacia. Kraka llamó al soporte técnico. Esta vez, se hizo pasar por un técnico de Verizon de otra región. Dijo algo como, «Oye, compañero, estoy trabajando en la cuenta de un cliente importante, pero el sistema se me ha colgado. ¿Me puedes echar una mano?» El empleado de Verizon, entrenado para ser amable y servicial, cayó en la trampa. Le preguntó a Kraka, «¿Tienes tu código de empleado V-Code?» Kraka no tenía idea de qué era un V-Code, pero no dudó. Con la confianza de un estafador veterano, se inventó un código de acceso falso con total seguridad, logrando burlar el protocolo de identificación interna. Hubo un silencio en la línea, ese segundo donde todo pudo haber terminado. Pero el empleado respondió, «Gracias. ¿En qué te ayudo?» Y así, la seguridad de la CIA se derrumbó. El empleado le otorgó acceso a datos extremadamente privados del director, desde sus códigos de seguridad personales hasta la información financiera vinculada a su cuenta. Para Kraka fue un duro golpe no solamente hacia Brennan, sino a la CIA. Con esa información, Kraka fue a la página de recuperación de contraseña de AOL. AOL le preguntó, ¿cuál es su número de teléfono y los últimos dígitos de su tarjeta? Kraka sonrió y escribió los números. Acceso concedido. Kraka estaba dentro. Un adolescente estaba leyendo los correos del director de la CIA en tiempo real. Lo que encontraron allí demostró una negligencia criminal. John Brennan, el jefe de los espías, había estado usando su correo personal de AOL, una plataforma antigua y poco segura, para enviarse documentos de trabajo ultra secretos desde la Casa Blanca. Kraka y su equipo encontraron un documento de 47 páginas llamado SF-86. Es el santo grial de la información personal.
Es un formulario que los altos funcionarios llenan para obtener su autorización de seguridad Top Secret. Ese documento contenía todo: el número de seguridad social de Brennan, sus direcciones pasadas, sus contactos extranjeros, historial médico, detalles sobre su familia e información financiera. Pero había más. Encontraron correos con estrategias sobre métodos de interrogatorio agresivos. Encontraron listas de nombres de otros agentes de inteligencia encubiertos. Encontraron registros de llamadas de altos funcionarios. Kraka y Default tenían la llave del reino y estaban a punto de abrir las puertas del infierno. Durante 3 días, Kraka vivió en la mente de Brennan. Comenzaron a acosarlo. Usaban servicios de voz sobre IP para llamar a su móvil personal día y noche. Le enviaban mensajes de texto burlones. Te tenemos. Eres un inútil. Brennan estaba aterrorizado. Reportes indican que tuvo que esconderse con detalles de seguridad adicionales. No sabía si estaba siendo atacado por una agencia extranjera sofisticada o por un grupo terrorista doméstico. La ironía era aplastante. La CIA, experta en desestabilizar gobiernos extranjeros, estaba siendo desestabilizada por unos niños. Cansados de jugar solo con él, decidieron que el mundo tenía que ver la incompetencia de sus líderes. Contactaron a Wikileaks. Julian Assange, buscando siempre exponer los secretos de Estados Unidos, aceptó el material con gusto. En octubre de 2015, Wikileaks publicó los documentos. La humillación fue global. La noticia abrió los noticieros de todo el mundo. La CIA tuvo que gastar millones de dólares en control de daños, reubicando agentes y cambiando protocolos. Pero CWA no había terminado. La adrenalina era demasiada. Se sentían invencibles. Accedieron a la cuenta del subdirector del FBI, Mark Giuliano. Y luego, hicieron algo aún más peligroso. Lograron penetrar en una base de datos conocida como JABS, el Sistema Conjunto Automatizado de Reservas. Es la base de datos que usa el FBI y la policía para registrar arrestos a nivel nacional. Kraka y su equipo extrajeron información de más de 20.000 agentes del FBI y 9.000 funcionarios del Departamento de Justicia. Nombres, cargos, números de teléfono. Publicaron los datos en línea con una proclama de activismo político: libertad para todos. Imaginen el terror de un agente encubierto del FBI al ver su nombre real y su número de teléfono publicados en Twitter por un grupo de hackers. Las vidas de miles de oficiales estaban en riesgo. El gobierno de Estados Unidos estaba en pánico total. Se formaron fuerzas de tarea especiales. La caza humana comenzó. Pero, como suele ocurrir en estas historias trágicas, la caída no vino por la brillantez de la policía, sino por el ego de los criminales. Kraka y Default habían cometido el crimen perfecto. Habían usado proxies, redes Tor y encriptación. Digitalmente eran fantasmas, pero humanamente eran adolescentes, y los adolescentes hablan. Default, embriagado por su éxito, cometió el error clásico. Bajó la guardia. Una noche, mientras bebía y jugaba en Xbox Live con un grupo de amigos en línea, su lengua se soltó. Empezó a presumir. ¿Oyeron las noticias sobre el hackeo a la CIA? Sí, fuimos nosotros. Fue pan comido. Brennan es un idiota. Default pensó que estaba entre amigos. Pensó que su secreto estaba a salvo en el chat de voz de un videojuego. Pero la lealtad en Internet es frágil. Uno de esos amigos escuchó atentamente. Quizás tuvo miedo de ser cómplice, quizás quería la recompensa, o quizás simplemente quería ver el mundo arder. La información llegó al FBI, y cuando el FBI obtiene un nombre, el juego termina. Era una mañana tranquila en Carolina del Norte. Default estaba en su habitación. Su computadora estaba encendida, probablemente revisando las noticias de sus hazañas. De repente, la puerta de su casa estalló con un estruendo ensordecedor. ¡Todos al suelo! ¡Manos donde pueda verlas! Agentes federales con chalecos tácticos pesados y rifles de asalto irrumpieron en su hogar suburbano. Lo sacaron a rastras de su silla. Default apenas tuvo tiempo de reaccionar. Vio cómo los agentes desconectaban su equipo, llevándose sus discos duros, sus memorias y su vida entera. Pero lo que más le dolió a Default no fueron las esposas de acero en sus muñecas. Fue ver cómo un agente metía en una bolsa de evidencia su disco duro externo. En ese disco duro, Default tenía guardados más de 1,000 bitcoins. Había minado y comprado criptomonedas desde el inicio. En ese momento valían una fortuna, pero hoy, esos bitcoins valdrían decenas de millones de dólares. Todo confiscado por el gobierno que tanto odiaba. Todo perdido para siempre.
Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, la policía británica, coordinada con el FBI, ejecutaba la operación en el Reino Unido. Kraka, el líder de la revolución digital, el terror de la CIA, fue arrestado en su casa en Leicestershire. La policía encontró a un niño asustado en una sudadera, siendo escoltado fuera de la casa de sus padres ante la mirada atónita de los vecinos. Su madre no podía creerlo. «Mi hijo no sale de su cuarto», dijo. «Solo juega videojuegos». No tenía idea de que desde esa habitación, su hijo había declarado la guerra a la superpotencia más grande del mundo. El juicio fue un recordatorio brutal de la realidad. La fantasía de Mr. Robot se acabó en cuanto entraron a la sala del tribunal. Kraka, cuyo nombre real se reveló como Kane Gamble, tuvo suerte dentro de la desgracia. Al ser menor de edad y ser juzgado en el Reino Unido, las leyes eran más indulgentes. El juez reconoció que Gamble era un adolescente inmaduro, aunque políticamente motivado. Fue sentenciado a 2 años en un centro de detención juvenil, pero para Default, cuyo nombre es Justin Lieberman, y para el otro miembro del grupo, Andrew Otto Box, alias Incursion, la historia fue diferente. Eran ciudadanos estadounidenses y mayores de edad. El sistema judicial de Estados Unidos quería sangre. Querían hacer un ejemplo de ellos. Lieberman fue sentenciado a 5 años de prisión federal. Pasó gran parte de ese tiempo en unidades de manejo de comunicaciones, eufemismo para aislamiento severo, diseñado para cortar el contacto de los hackers con el mundo exterior. Además, se le ordenó pagar cientos de miles de dólares en restitución, una deuda que probablemente nunca podrá pagar. En la corte, Default dijo una frase que resume toda esta tragedia. Pensé que lo que estaba haciendo era lo correcto en términos de justicia política, pero 2 años después me di cuenta de que estaba completamente equivocado. ¿Lo estaba? ¿O simplemente se dio cuenta de que el precio a pagar era demasiado alto? La historia de los niños que hackearon a la CIA es una advertencia de doble filo. Por un lado, expuso una verdad incómoda. Las instituciones que se supone deben protegernos son, a menudo, increíblemente incompetentes en su propia seguridad. La barrera entre tus secretos más oscuros y el público puede ser tan delgada como un empleado de soporte técnico cansado al final de su turno. Por otro lado, nos muestra el costo de la arrogancia. Estos chicos tenían talento. Podrían haber sido los mejores expertos en ciberseguridad del mundo. Podrían haber ganado millones legalmente protegiendo las mismas redes que atacaron. En cambio, perdieron su libertad, su futuro y, en el caso de Default, una fortuna en Bitcoin. El gobierno de Estados Unidos no ha dejado de espiar. De hecho, las leyes de vigilancia se han vuelto más estrictas. Pero por un breve momento, en 2015, un grupo de adolescentes les recordó a los gigantes que ellos también pueden sangrar. Y tal vez, solo tal vez, mientras escuchas esto, haya otro niño en una habitación oscura, en algún lugar del mundo, mirando una pantalla brillante, a punto de presionar Enter y cambiar la historia de nuevo. Porque si el jefe de la CIA no está seguro, ¿quién lo está? Si unos adolescentes con una laptop humillaron a la CIA, imagina lo vulnerable que eres tú. ¿Son criminales o héroes necesarios? Deja tu teoría en los comentarios y suscríbete a El Operador. Aquí revelamos las historias que el sistema intenta ocultar a simple vista.